Señor, de diferentes países. Le rogamos, Señor, de que usted sea quien tome el control, Señor, a través de la predicación, que bendiga al pregonero de esta tarde, el expositor, nuestro hermano, el cual ya está preparado de antemano para llevar, oh Dios, la palabra, y amado Dios, que le dé palabras fáciles de explicar, y a cada uno de nosotros una buena atención para que podamos, Dios, atesorar su palabra y ponerla por obra. A través de Cristo Jesús oramos y gracias damos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanito. Caleb, el verso bíblico. A ver. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Gracias, Caleb, pero no es Lucas, es Levítico. Bueno, pero bien, bien, hijo, bien, bien, muy bien. Hermanito Steve, el auditorio es suyo. Gracias, hermano. Vamos a estudiar en esta noche en cuanto de una lección que he titulado Pecado Escondido. Cuando nosotros tenemos algo en la casa que no nos parece muy agradable a la vista, frecuentemente lo escondimos. Quizás un cuadro, una pintura, un mueble que no nos parece bonito, lo escondimos en alguna parte de la casa donde la gente no lo vea. Cuando tenemos un defecto físico, tenemos la tendencia de tratar de taparlo. Quizás una mancha en la piel o una cicatriz. Cuando uno se equivoca, cuando está hablando delante de otros, trata de convertirlo en broma para que no le salga mal, ¿no? Todo esto es normal y como debe de ser. Pero el caso cambia cuando intentamos hacer lo mismo con algo serio que de veras necesita la atención. Por ejemplo, uno que está enfermo y no quiere confrontar a su enfermedad y por eso lo trata de ignorar y no va al médico hasta que sea muy tarde. O uno tiene muchas deudas, ¿no? Y se esfuerza a olvidarlas y tirar los recibos y las cartas de amenaza de sus acreedores hasta que al fin le enjuician. Uno que trata de poner a un lado los problemas familiares, por ejemplo, hasta que ya sea muy tarde para resolverlos. Todos estos casos son ejemplos de cómo a veces queremos esconder de las cosas que no son placenteros para nosotros. Estos casos son tristes y de veras tienen sus resultados negativos, ¿no? Negativos. Pero lo más triste es cuando uno trata de esconder y esconderse de sus pecados. ¿En qué forma puede uno esconder de su pecado? Trata de esconderlo de otros, por ejemplo. Creen que está bien con tal que nadie lo vea. O creen que pueden esconderlo de Dios. O aún tratan de esconderlo de sí mismo. En 1 de Samuel 15, versículo 19 al 26, dice ahí, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las promesas del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos de víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se notaron de las palabras de Saúl al principio, cuando Samuel estaba tratando de decirle, ¿no?, que había pecado. Y él en versículo 20 lo rechaza y dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Parece que no quiere reconocer su pecado. Quiere negar lo obvio. Porque él dice que he destruido a los amalecitas. ¿Y acaso Agag no era amalecita? Era el rey de Amalek. Entonces, con sus propias palabras se condena, ¿no? Que había traído una amalecita, ¿no? Cuando Dios la había destruido destruir a todos. Pero siguió diciendo que, más bien he obedecido. A veces tenemos la tendencia de ser así, ¿no? Obedecemos en parte. Y entonces tratamos de escondernos del hecho que no hemos hecho el resto. Entonces así a veces el hombre trata de esconderse de su propio pecado y negar aun lo que es obvio. Al final y al cabo no pudo resistir las palabras de Samuel y dijo, he pecado. Pero al principio lo niega. Así vemos la tendencia humana de tratar de esconderse de su pecado y no reconocer. Vamos a ver por unos momentos la tragedia de tratar de esconder el pecado. Primero, es tragedia porque el pecado nos separa de la comunión con Dios, porque Dios lo sabe. En Génesis capítulo 3, versículo 10, cuando Dios le habla, Adán responde diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos que el pecado le separó de Dios porque se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque dice, sabía que estaba desnudo, tenía vergüenza. Siempre el pecado nos separa de Dios. Como dice en Isaías 59, 1 al 2, Isaías 59, 1 al 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos entonces ahí cómo el pecado nos separa de Dios. Aunque
tratemos de esconder nuestra culpa, Dios lo ve todo. En Isaías 29:15, Isaías 29:15, ahí dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Entonces, ay de los que se esconden de Jehová. Creen que están haciéndolo en secreto. Y porque otros no lo saben, lo hacen pasar, ¿no? Como si no fuera nada. Pero Jeremías 16, versículo 17, dice tan claramente, porque mis oídos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Vieron las palabras? Mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, y su maldad, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. También en Jeremías 23:24, vemos ahí, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Muy impresionantes son las palabras, ¿no? ¿Acaso puede uno esconderse? ¿Acaso uno pueda ocultarse? Estoy en todo lugar, dice Dios. Hace tiempo escuché una historieta que no sé si fuera verdad, pero se expone para mostrar un ejemplo, ¿no? Una ilustración. Que un día un hombre viajó a otro pueblo, algo lejitos de su lugar donde vivía. Y entró en aquel pueblo y pasó una cantina, ¿no? Un lugar donde la gente tomaba. Y le dio la tentación de entrar y tomar algo, ¿no? Un trago alcohólico, ¿no? Algo así. Entonces miró a la izquierda, miró a la derecha y todo alrededor. Y se le dio la idea de que pues, nadie ve, estoy en un lugar que no me conocen, yo puedo entrar y tomar un poco, nadie va a saber. Y se va acercando a la puerta entonces y un hombre parado ahí enfrente dice, se te olvidó mirar en un sentido. ¿En qué sentido? Se te olvidó mirar arriba. No. Y a veces es así la gente, ¿no? Porque creen que nadie ve que su pecado está escondido, pero no es así. No es así. También en Amós 9:3, Amós 9:3 dice, si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Dios ve en todo lugar. Dios está en todo lugar. No debemos pensar que podemos escaparnos, ¿no? De Dios.
Porque esa es la misma equivocación que hizo Jonás, ¿no? Pensaba que iba a huir de la presencia de Jehová y no irse a Nínive para que predique. Y se fue escondiendo según él, ¿no? Dice el libro de Jonás. El pecado escondido estorba a nosotros y estorba a otros. En Hebreos 12, 14 al 16, dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Lo vieron ahí? Tenemos que vivir en santidad. Dice que a veces cuando las personas que viven entre nosotros y reclaman ser cristianos, pero esconden el pecado en su vida o tratan de esconderlo, dice, esto produce un raíz de amargura y esta persona estorba a los cristianos, a la obra. Entonces vemos que aunque uno crea que está escondiendo su pecado, todavía tiene un efecto. Produce en uno un distanciamiento de Dios, una amargura en su alma, y esto sale estorbando en la obra. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, dice el versículo 16. Entonces, cuando hay personas que quieren representarse como cristianos y quieren reunirse con sus hermanos y hasta participar en la obra de Dios, pero están escondiendo el pecado en su vida, esta persona es como Esaú, que vendió su primogenitura por una sola comida. Es decir, que no tomen las cosas espirituales muy en serio, sino traten de sacar la ventaja de cualquier cosa que pudieran, no importa que tengan que vender su alma para hacerlo. Es decir, tomen muy en ligera su relación con Dios. Como más o menos tengo que vivir, dicen. Entonces tengo que hacer una cosita, otra cosita chueca, o tengo que engañar en esta forma, tengo que, ¿no? Y toman muy en poco su salvación, al punto que lo venden por cualquier ventaja. En Deuteronomio 29, versículos 18 al 21, tenemos más explicación sobre esto en el Antiguo Testamento, donde dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produce hiel y ajenjo. Es lo mismo que mencionó, ¿verdad? Allí donde estábamos leyendo en Hebreos 12, raíz que brota, raíz de amargura. Y aquí dice,
no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y que suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces, hay quienes aparentan ser cristianos. En aquel tiempo también, aún en el Antiguo Testamento, que trató de aparecer como pueblo de Jehová. Pero ellos se consolaron en su propio corazón diciendo que aunque yo siga haciendo lo malo, no pasa nada. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre como sobre tal hombre, y se sentará sobre él, se asentará sobre él la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de abajo del cielo. Y apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a las maldiciones del pacto escrito en este libro de Jehová, del libro de ley, de la ley. Entonces aquí que no hay entre vosotros alguien que aunque aparenten ser de Dios, pero siguen haciendo lo mal y hagan daño al pueblo de Dios. Entonces vemos que el pecado que nosotros a veces creemos que está escondido, está todavía afectando a nosotros y puede afectar también a la gente de Dios. Muchas veces nos preocupamos, pero nos preguntamos en cuanto a por qué es que las congregaciones no progresan. ¿Por qué es que siempre se van poniéndose inestable las obras? Y esto es precisamente por qué. Porque hay gente que aparentan ser hijos de Dios, pero permiten en su vida ciertas cosas, aunque saben que está mal. Y por esto, su vida sirve de mal ejemplo, de estorbo, para la destrucción de las obras. Porque nadie puede ser estable en la vida cristiana mientras que sigue desobedeciendo en ciertas cosas y trata de esconderlo. También el pecado escondido no nos permite tener una buena conciencia. Quiero repetir esto. El pecado escondido no nos permite tener una buena conciencia. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues en 1 de Pedro 3:21, la Escritura dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, no es un baño común, sino como la aspiración, un pedido, ¿no?, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos que cuando venimos a Cristo y nos bautizamos, este es un pedido hacia Dios para una buena conciencia. Entonces, puedes imaginarte
¿Qué precio ha sido pagado para esta buena conciencia? No murió Cristo, no dio su sangre, no derramó su sangre ahí para que tengamos el perdón, para que tengamos esa buena conciencia. Y por venir a Cristo en el bautismo, Dios nos perdona los pecados, nos da una limpia y buena conciencia delante de Dios. Cuán grande el precio, ¿no? Que ha sido pagado para que tengamos la buena conciencia. En 1 de Timoteo 1, 19 al 20, la Escritura sigue ahí diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo, dice. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nótese lo que dice la Escritura que pasó en la vida de Himeneo y Alejandro. Al dejar a un lado la fe y la buena conciencia. Salen blasfemando. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando uno deja a un lado la buena conciencia, cualquier cosa puede pasar en la vida. Cualquier cosa mala puede ocurrir en cuanto de cómo uno vive la vida. Porque la conciencia es algo que nos mantiene tratando de hacer lo puro, lo bueno. Y cuando desechamos la buena conciencia, vamos a naufragarnos en cuanto a la fe. Naufragar es una palabra muy específica y muy interesante, muy indicador, porque está hablando de como una nave del mar. Un barco que va en el mar y algo pasa y hay un naufragio. Es decir, que esta barca se hunde. Entonces, esto es un concepto muy especial porque indica la destrucción total. La pérdida completa. Naufragaron en cuanto a la fe. Completamente lo perdieron en cuanto a la fe. Destrucción total de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe y la buena conciencia. Es fácil a veces para nosotros fallar en esto, fallar en aquello. Y ya, aunque decimos que somos cristianos, pero sabemos que realmente no estamos en conexión con Dios. Sabemos que no estamos obedeciéndole realmente. Entonces el pecado escondido no permite que tengamos la buena conciencia. La buena conciencia tiene que mantenerse, si no, ahí está el naufragio en cuanto a la fe. La separación de Dios. ¿Qué hizo el pecado en la vida de Adán, por ejemplo? Le separó de Dios. Y cuando nosotros sabemos que no estamos bien, no importa cuántos himnos cantemos, cuántas oraciones hacemos, cuánto dinero demos, cuántas veces vamos a la reunión, eso no quita del medio este pecado hasta que reconozcamos, nos arrepintiéramos y pidamos perdón de Dios y los que hemos ofendido. En 1 Pedro 3, 14, 16. 1 Pedro 3, 14 al 16
Dice ahí también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Aquí está hablando de gente que estaba sufriendo. Dice que muy importante, si estamos en el sufrimiento, mantener la buena conciencia. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces está diciendo, si estamos en Cristo y tenemos una buena conciencia, no importa cuánto critican la gente, cuánto nos pica, cuánto daño nos hacen, sabemos que estamos bien con Dios. Y esta es nuestra consolación. Pero ¿qué si nosotros no mantenemos la buena conciencia y tenemos que sufrir? ¿Dónde estaremos? Estaremos mal con la gente y mal con Dios. Pero si mantenemos la buena conciencia, sea cual sea, a cualquier costo, hacemos lo correcto, podemos consolarnos cuando se nos hacen mal, se nos hablan mal, se nos tratan mal. Todavía vamos a decir que no importa lo que dicen, no importa lo que me hagan. Y si uno no mantiene la buena conciencia, esto estorba nuestras oraciones. En 1 de Juan 3, 20 a 22, dice ahí, pues, si nuestro corazón no nos sorprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nosotros mismos sabemos que hemos pecado, ¿cuánto más sabe Dios? ¿Por qué estamos tratando de esconder nuestro pecado a nosotros mismos cuando nosotros mismos sabemos? Y si nosotros sabemos, ¿cuánto más Dios sabe? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí está diciendo, si no mantenemos la buena conciencia, no vamos a poder orar a Dios. Si estamos tratando de orar a Dios y sabemos que no estamos haciendo bien, no tenemos confianza para pedir nada. Pero cuando nosotros hacemos lo que Él dice y sabemos que estamos obedeciéndole a Él, podemos venir a Él con buena confianza y pedir lo que necesitamos. También, no mantener la buena conciencia nos quita la esperanza y el gozo. Si desobedecemos, ya sabemos que no tenemos esperanza en Cristo. Para ser parte de su casa o familia, debemos retener nuestra esperanza y felicidad, gozo en esta esperanza. En Hebreos 3:6 dice esto. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Si permitimos el pecado en nuestra vida,
ahí se va nuestra confianza, ahí se va nuestro gloriarnos en la esperanza, porque ¿qué esperanza vamos a tener cuando estamos haciendo lo malo? También el pecado que uno no quiere confesar no puede ser perdonado, porque la persona no se ha arrepentido de ello. Nos dice 1 de Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el fallar en reconocer nuestros pecados, el fallar en arrepentirnos, el fallar en no confesar nuestros pecados, no nos permite tener perdón. Porque vieron ahí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Condicional, ¿no? ¿Condicional en qué? En que confesáramos. Pero si sigues diciendo, no hice nada mal, entonces no estamos confesando. Confesar quiere decir lo mismo. Si alguien nos dice, tú has pecado, si nosotros decimos que no, cuando lo hemos hecho, ya no estamos confesando. Confesar no es divulgar. A veces la gente confunde las dos palabras. Y creen que tienen que ir diciendo a toda la gente todo lo que hacen, cuando ni lo sabían. No, eso está hablando de que cuando algo está mal en la vida y estamos mostrando mal ejemplo en la vida, o si estamos maltratando a otros y fallamos en confesarlo, no podemos tener perdón de Dios. Entonces, el no confesar, no reconocer el pecado, mantenerlo adentro y seguir negándolo, no permite que tengamos perdón. Hasta que reconozcamos nuestros pecados y pedimos perdón, y no podemos tener perdón en Cristo. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si estamos listos para reconocer nuestro pecado, podemos tener el perdón. Para que seáis sanados, dice. Condicional. ¿Qué es la condición? Que confesáramos, no que negáramos. Si no reconocemos nuestros pecados, nunca vendremos a Él para la salvación. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos habían dicho, ¿qué haremos? Y esta es la contestación. Ese es como uno entra en Cristo. Ese es como uno comienza la vida cristiana. En Mateo 9:12 tenemos esta escritura que dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Tenemos que reconocer nuestra enfermedad para que busquemos la ayuda, ¿no? Vamos a aplicar esto a nosotros mismos ahora que terminamos esta lección. Tenemos que preguntarnos, ¿está usted esforzándose a esconder el pecado en su vida? No es fácil seguir escondiéndolo
mientras que la conciencia sigue acusando. No puede haber éxito ni felicidad mientras que sigamos en esta forma. Requiere que uno sea honesto, que ame la verdad y que mire de cerca a su vida en la luz de la palabra de Dios. Entonces mire profundamente en su vida. Es mejor hacerlo ahora, porque así estaremos listos para el día de juicio. ¿Qué ganamos por engañarnos ahora si tenemos que ser juzgados por el que escudriña la mente y el corazón? Como dice el Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es mejor ser honesto con uno mismo ahora que tener que ser juzgado culpable después. Después será muy tarde y no habrá dónde esconderse, como en el caso de los que menciona la Biblia en Apocalipsis 6:15 al 17, Apocalipsis 6:15 al 17, donde dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Seguramente no los que siguen con pecado en su vida. No los que han escondido el pecado en su vida. Ellos no podrán sostenerse en pie. Antes que venga aquel día grande, lava más bien sus pecados en la sangre de Cristo. Esto es la única manera para de veras esconder esos pecados. Que sean lavados en la sangre de Jesucristo. Como tenemos en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si usted ya es miembro de la iglesia del Señor y encuentra que en su vida hay pecado y que usted lo ha dejado seguir, hay que confesar esos pecados, hay que dejarlos antes que sea muy tarde. Así serán de veras escondidos nuestros pecados. Porque Santiago 5:19 al 20 dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire la palabra. Cubrirá multitud de pecados por regresar a Dios, reconocer el pecado y perdonar, y pedir perdón de Dios y ser perdonado. Esta es la manera de esconder, esta es la manera de cubrir los pecados, no negando que existen, no siguiendo en ellos. En Jeremías 31:33 al 34 tenemos el último versículo de esta lección, los últimos versículos, último pasaje de escritura. Jeremías 31:33 al 34 dice algo muy bonito, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días de Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. Y escúchalo. Y no me acordaré más de su pecado. Qué lindo, ¿no? Esta frase, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más su pecado. Entonces, dejemos el pecado escondido. Porque esto nos separa de Dios. No nos deja tener buena conciencia. No nos deja orar a Dios. No deja servir a Dios. No nos deja ayudar a otros. Y además de esto, si no lo dejamos, si no lo confesamos, si no está escondido en la sangre de Jesucristo, en el perdón de Dios, en el día de juicio seremos juzgados por ello. Ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad. Que no escondiéramos el pecado, pero escarbamos todo lo malo de nuestra vida, reconozcamos el mal, recibiéramos el perdón de pecados y delante de Dios en el día de juicio, cuando Él venga, no tengamos que escondernos, no tengamos que tratar de retraernos, sino diremos gracias a Dios, al fin ha llegado el día. Y puedo irme a estar contigo, Padre, por toda la eternidad. Hermanos, no permitamos entonces que siga el pecado escondido en nuestra vida, porque no podemos con ello. Solamente Dios nos puede ayudar. Venga a Él, reconózcalo, escárvalo, quítalo. Y pida el perdón para que tenga en la salvación, en la sangre de Jesucristo, el perdón que necesitamos. Así esconderemos de veras los pecados, para que en el día de juicio no nos tengan que acusar. Ahí lo dejo en sus manos la lección. Pido que sigan pensándolo, que lo pongan por obra en la vida. Que no lo dejen aquí nomás diciendo, oh, qué bonitas lecciones hemos escuchado ya. Porque el que escucha pero no obedece, no le hace nada de bien, nomás le condena. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces dejo la lección en sus manos de ustedes. Gracias, hermano Steve, muy amable por recordarnos esta lección, que nosotros debemos estar limpios y si tenemos algún pecado oculto, que cada quien sabrá si lo tiene, si lo confiese al Señor, y el Señor con toda misericordia y con todo amor lo perdonará para que estemos tranquilos. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta lección. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, tú que habitas en el cielo rodeado de ángeles, de arcángeles, frente a los 4 seres vivientes y toda la potestad del cielo que has creado para ti, ante ti nos congregamos, Señor, ahora, en este momento para pedirte perdón por nuestros pecados y para pedirte que nos ayude a sacar ese pecado escondido que tenemos dentro, sea de odio, sea de resentimiento, sea, Padre de la gloria, de maldad, sea de avaricia, de codicia,
de fornicación, de lascivia, sea de mentira, de orgullo, de ego, sea cualquier pecado que cada uno tengamos oculto, que no nos deje estar en confianza contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para quitarlo, para que no sea el obstáculo delante de ti, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y para que nuestra vida espiritual sea cada día mejor. Ayúdanos a quitar ese pecado oculto que nosotros no podemos, que no lo podemos quitar, pero que tú puedes, porque tú tienes el poder para decirnos cómo hacerlo. Ayúdanos a quitar esas cosas que tenemos en mente que no nos deja ver con claridad las cosas. Si tenemos a algún hermano que no queremos, si tenemos desconfianza de las cosas, si hay muchas cosas que no nos dejan estar completamente en un 100% contigo bien, te pedimos que nos ayudes a eliminar de nuestra vida ese pecado oculto que no nos deja pensar, no nos deja actuar y no nos deja creer que hay una esperanza contigo sin pecado. Perdónanos, Padre. Somos hombres débiles, pero tu palabra nos da fuerza y fortaleza para que podamos seguir adelante. Y tu Hijo Jesucristo nos ayuda porque Él murió en una cruz para limpiar nuestros pecados y que si vamos con seguridad y con confianza a Él, Él perdonará nuestros pecados, cualquiera que sea. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos ha traído a través de este hermano, de nuestro hermano Steve. Bendícelo a él, a su familia y a su ministerio. Y ayúdanos, Señor, a creer que contigo somos más que vencedores. Y que tú perdonarás cualquier pecado que nosotros te confesemos. Y tú escucharás nuestras súplicas y nuestras plegarias y oraciones, porque tú nos ayudas cada día a que seamos santos. Porque el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y todos los ángeles están a favor de nuestra salvación. Y tú como Padre Celestial nos ama, nos da la mano para sacarnos de ese embrollo y limpiarnos con tu Espíritu Santo y con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, en tus manos encomendamos el resto de la tarde que empieza y la noche que llega. A través de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos y te lo decimos. Amén.